Buenas tardes, alumnos. Estamos en la lección número 1. Vamos a dar inicio a esta clase reconociendo nuestro objetivo. Y acá está el objetivo en la página número 11. Y lo que vamos a trabajar en la clase el día de hoy es lo siguiente: reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales. Entonces, chiquillos, estamos en esta unidad que para ustedes era de mucho interés. De hecho, varios de ustedes me preguntaban de qué se trataba este número. Había mucha curiosidad, habían algunos que ya tenían algunos pequeños conocimientos. Por lo tanto, espero que esta unidad les resulte fácil, sencilla. Voy a tratar de explicarlo con el texto, ya que es la herramienta que tengo y que ustedes también tienen en sus casas. Esta actividad yo la voy a desarrollar por completo, cada una de sus actividades o ejercicios. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Que al momento que ustedes estén trabajando y lleguen a la sección de los ejercicios, pausen el video, intenten hacerlo, intentar dar respuesta a las preguntas y luego vuelven a reproducir y verifican sus resultados, ya para que el resultado también los ponga ustedes en actividad y tengan algunos pequeños desafíos que realizar. Así que, chiquillos, vamos a dar inicio a esta clase. Yo ya tengo acá preparado el cuaderno para seguir trabajando con ustedes y poder ir respondiendo a lo que el texto nos está planteando. Entonces, bien, sabiendo ya que nuestra nueva unidad son los números enteros, señalarles que los números enteros tienen una simbología. Y ahí ustedes pueden ver que cuando uno habla de los conjuntos de los números enteros, es una Z con una doble rayita en el medio, la línea del medio. Esa es su simbología. Los números están presentes desde que el hombre comenzó a contar, y por lo tanto el primer conjunto numérico que se conoce son los naturales, y de hecho es el conjunto que ustedes han utilizado hasta el año pasado, hasta sexto. Y ahora en séptimo aparece este nuevo conjunto numérico, y para comprender lo que es el conjunto de los enteros vamos a ir poco a poco, clase a clase, reconociendo algunas características de este conjunto. Y para comenzar el trabajo nos vamos a guiar con la actividad que nos plantea el texto para introducirnos a esto de los conjuntos de los números enteros. Para esto vamos a leer la actividad acá número 1, que dice lee y observa la información y luego realiza las actividades propuestas. Pero aquí se nos incorpora un texto, un concepto nuevo, que es la oscilación térmica. Entonces, lo primero que nosotros debiéramos tener claro antes de comenzar a hacer la actividad de esta página es comprender lo que es una oscilación térmica. Yo acá tengo en mi cuaderno ya preparado un pequeño modelo o ejemplo de lo que es una oscilación térmica. Entonces, acá yo tengo una recta numérica con los grados de temperatura. Entonces yo acá voy a poder ir mostrando. Voy a ir escribiendo también acá con el lápiz. Perfecto. Esta es una recta numérica con sus respectivas temperaturas. Entonces esta es la recta numérica de temperaturas. ¿Y la oscilación térmica qué consiste? Por ejemplo, si un día en una zona determinada se registra como temperatura mínima 10 grados y como temperatura máxima 25 grados, hay una diferencia de temperatura que se produce durante el día. Entonces, si yo observo de 10 grados para llegar a 25, hubo un aumento en la temperatura. Y ese aumento de temperatura yo lo puedo calcular acá fácilmente porque sé que 10 más 15 me da 25. Por lo tanto, acá hubo una oscilación térmica de 15 grados, o sea, la variación entre la temperatura máxima o la temperatura mínima. ¿O cuál sería la otra forma de calcular esto? Decir, a los 25 grados de temperatura máxima le resto la temperatura mínima que tuvimos en el día y al efectuar esa resta, efectivamente obtenemos el número 15. Entonces, explicado esto de la oscilación térmica, que es la diferencia o la resta de la temperatura máxima con la temperatura mínima, vamos a comenzar a leer y a trabajar cada uno de estos ejercicios planteados. Entonces retomamos la tarea. Dice, tengo el desierto de Atacama que alcanza una temperatura máxima de 40 grados. Cachiyuyo alcanza una temperatura máxima de 30 grados.
los geysers del Tatio 20 grados. Entonces, estas localidades dice que van desde el límite norte del país hasta Vallenar, que es la región de Atacama, y que presenta un clima desértico normal. Y en este tipo de climas se nos agrega otra información, que tiene una gran oscilación térmica diaria, de alrededor de 30 grados. O sea que si la mínima es de 0 grados, la máxima puede alcanzar los 30. O sea, es el rango o la amplitud en el que varía esta temperatura. Es una zona que tiene escasas precipitaciones y en la noche la temperatura puede bajar a menos de los 0 grados. Hay un dato interesante para esta unidad. Entonces, oscilación térmica, y lo vuelven a reiterar, corresponde a la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Entonces vamos a ir contestando nosotros. Letra A. Dice así. Si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados, ¿cuál fue la temperatura mínima en cada uno? Entonces, tengo 3 localidades. Yo ya tengo previamente avanzado en mi cuaderno la localidad de Atacama, Cachiyuyo y Geyser del Tatio. ¿Qué es lo que yo ya tengo registro? Que la temperatura máxima de Atacama son de 40 grados. Aquí está la temperatura máxima. En Cachiyuyo la temperatura máxima, voy a dar un poquito acá más de zoom, y acá la temperatura máxima en Cachiyuyo fue de 30 grados y en Geyser del Tatio la máxima fue de 20 grados. Ya, y ahora tenemos que ponernos a trabajar, porque se nos plantea que si en todas estas localidades hubo 30 grados de oscilación térmica, significa que si la máxima fue de 40, hay una variación de 30 grados. Entonces yo, para determinar la mínima, ¿qué debería hacer? Debería retroceder 10 grados, sería 30, 10 grados más, serían 20 grados, y 10 grados más, que tendría 30 grados de variación, yo puedo determinar que la temperatura mínima en Atacama fue de 10 grados. ¿O cuál es la otra lógica de hacer esto? A los 40 grados de la temperatura máxima le resto los 30 grados de la oscilación térmica y obtengo de esta manera que la temperatura mínima efectivamente son 10 grados. Nos vamos ahora con Cachiyuyo. Cachiyuyo tiene una temperatura máxima de 30 grados, pero como sabemos que la oscilación térmica que nos propone en el ejercicio en la letra A es de 30 grados, yo tengo que devolverme 10 grados, 10 grados más son 20, y 10 grados más 30, ahí están los 30 grados de variación. Por lo tanto, ¿qué determino yo? Que la temperatura mínima que va a tener Cachiyuyo es de 0 grados. Esa es la forma de obtenerlo en la recta numérica con esa representación, pero también efectivamente puedo hacerlo con la resta. A los 30 grados de máxima le resto los 30 grados de oscilación térmica y por lo tanto lo que obtengo es 0 grados. Bien, continuamos ahora con los geysers del Tatio. Pero atención acá porque se nos va a producir un problema. Y aquí es lo clave y por eso este ejercicio se plantea, para comprender qué ocurre en ciertas circunstancias que en los números naturales no podría tener solución. ¿Por qué digo esto? Porque si yo acá tengo 20 grados y sé que la oscilación térmica fue de 30 grados, yo para encontrar la mínima tendría que retroceder 10 grados, retroceder 20 grados, pero aquí se me acabarían las rectas numéricas, no habría más donde retroceder. Entonces aquí surge un nuevo problema. ¿Y cómo soluciona ese problema? Y alguno de ustedes ya el año pasado me daba esta respuesta. Que si yo proyecto mi recta numérica y me devuelvo 10 grados más, estoy ahí considerando los 30 grados de oscilación térmica, pero aquí ya no sería 0, no sería ¿qué número? Entonces, si aquí tengo 10, 20, 30, los positivos, hacia la izquierda va a aparecer, y como son 10 grados que estamos restando, aparecen menos 10 grados. Y por lo tanto, la respuesta para la temperatura mínima en Geyser del Tatio
es de menos 10 grados, la temperatura mínima. Pero eso lo pude dar respuesta en una recta numérica. Pero ¿qué debería hacer yo? A la temperatura máxima, que eran los 30, le debo tratar de restar 20. A esos 20, perdón, le debo tratar de restar 30. Y ahí se me produce un error. ¿Por qué se produce ese error? Porque esa resta no se puede efectuar. O sea, aquí esa resta yo no la puedo resolver o no tendría solución. No tiene solución hasta ahora. No tiene solución. Porque hasta ahora nosotros trabajábamos con los números naturales. Pero con los números enteros nosotros efectivamente sí vamos a poder restar. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en las próximas clases. Pero para eso surgen los números enteros. Para dar respuesta a situaciones como esta, donde el número ya deja de ser un número positivo, sino que aparecen los números negativos. Perfecto, entendido eso, o hecho esta primera parte del ejercicio, nos vamos ahora acá a trabajar con la letra B. ¿Qué dice el ejercicio en la letra B? Vamos a ir acá marcando la pregunta para saber dónde vamos trabajando. Letra B. Describe el procedimiento que seguiste para obtener la temperatura mínima en cada lugar. ¿Cuál te generó problemas? ¿Y cómo lo resolviste? Entonces, efectivamente, se nos presentó un problema. Entonces, vamos a buscar ahora la respuesta. Dice, describe un procedimiento que seguiste para obtener la temperatura mínima en cada lugar. Entonces, yo para ganar tiempo tengo acá agregada la respuesta. Para obtener la temperatura mínima, se resta la temperatura máxima. Perdón, repito de nuevo. Para obtener la temperatura mínima, se resta a la temperatura máxima la oscilación térmica. Para obtener la temperatura mínima en los geysers del Tatio, se presentó un problema al no poder restar. Entonces ahí está nuestro problema. Y la próxima pregunta es, ¿cómo lo resolviste? O sea, con la resta no lo pudimos hacer, pero ¿cómo pudimos encontrar la respuesta en los geysers del Tatio? Representando la situación en la recta numérica. Y ahí se pudo observar de buena manera que ya llegamos a un número negativo menos 10. Bien chicos, la pregunta C era una actividad que se hace en pareja para que pudieran comparar, pero dado el contexto ese ejercicio no lo podemos hacer. Y ahora sí, para entrar de lleno a más o menos ver las características de los números enteros, yo ya tengo preparado acá en mi cuaderno unas representaciones para ir comprendiendo lo que acá va pasando. Bueno, primeramente acá yo le tengo anotado los números naturales, están acá, y esos números naturales se pueden representar con una n, con una doble rayita i, y el conjunto de los números naturales comienza en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los números naturales son infinitos, por lo tanto no podría yo anotar todos los números, y lo señalo con estos 3 puntos suspensivos. Otra forma de representarlo con lo que se utiliza en la representación es una recta numérica, donde el primer número natural es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, los números naturales están ordenados. Y el número natural, por ejemplo, 4, tiene un antecesor y tiene un sucesor. Esa es la idea del conjunto de los números naturales. Y este conjunto nos sirve principalmente para contar. Y es el conjunto que nosotros hemos utilizado hasta sexto año. Ahora que ya estamos en séptimo, se incorpora este nuevo conjunto que es el conjunto de los números enteros. Y aquí ya tengo los números enteros y yo ya tengo avanzado en mi cuaderno la escritura. Los números enteros, recuerden que era una Z con una doble rayita en el medio, esa es su simbología y ahí está el conjunto de los números enteros. Y los números enteros también se representan, al igual que los naturales, con una secuencia. Pero aquí, fíjense en lo particular, que los números naturales, yo conocía el primer número, y el primer número está clarito acá. El primer número era el número 1, sé dónde comenzaba. En cambio, los números enteros tienen una dificultad, que yo no sé cuál es el primer número, porque también es un conjunto infinito para la izquierda y es un conjunto infinito para la derecha.
Por lo tanto, yo no puedo decir cuál es el primer número de los enteros. Eso no se puede determinar en este conjunto. Pero para poder entenderlo, representarlo, yo comencé acá. Infinitos números negativos para la izquierda. Y después vendría el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y también tiene una particularidad de dejarlo con un color u otro color. Y después del 0 viene el 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, los números acá, que son los números negativos, están alineados de la misma forma que los números naturales, pero con sentido contrario. O sea, cuento 1, 2, 3, 4, 5, pero hacia la izquierda y todos con símbolos negativos. En cambio, el 1, 2, 3 y 4 de los enteros es principalmente la misma forma de los números naturales que nosotros ya conocíamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué señalé acá con distintos colores? Y aproveché la recta numérica para explicar eso. Yo también los números enteros lo puedo representar en esta recta numérica, pero el 0 lo pongo con otro color, porque el 0 se diferencia de los positivos y de los negativos. El número 0 no tiene signo de positivo o de negativo. El número 0 se llama elemento neutro. No pertenece ni a los positivos y no pertenece a los negativos. Sí pertenece a los enteros, pero no está dentro de ninguna de estas dos categorías. Todos los números que están hacia la derecha y que marqué de color azul serían nuestros números positivos, y todos los números que marqué hacia la izquierda con color rojo y con simbología de resta adelante de cada uno de ellos van a pasar a llamarse números negativos. Y el conjunto en conjunto, los negativos, el neutro y los positivos forman el conjunto de los números enteros. Bien, hemos llegado ya a la página 12. En la página 12 está la tarea o el ejercicio número 2. ¿Y cuál es la tarea? Dice, representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica. Considera el 0 como punto de referencia. Entonces acá dice el ejemplo. Tengo el número 5, menos 5 y menos 2. Aquí hay una recta numérica, ya está ubicado el 0 como centro de referencia y luego tengo que ubicar al 5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Contar desde el 0 hacia la derecha porque es positivo. 1, 2, 3, 4 y llegamos al 5. Se anota. Luego tengo que ubicar al menos 5 y el menos 5 es un número negativo, por lo tanto a la izquierda cuento 1, 2, 3, 4, menos 5. Y por último hay que ubicar el número menos 2. Del 0 a la izquierda, 1, menos 1 y menos 2. Ya ubico el número menos 2. Entonces ese mismo ejemplo ustedes lo deben repetir en el ejercicio A, B, C y D. Yo acá en mi cuaderno ya tengo los ejercicios anotados y ahora los vamos a comenzar a desarrollar y ubicar los números que nos están pidiendo. Entonces, el menos 8 es un número negativo o positivo. Es negativo. Por lo tanto, cuento para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como voy a la izquierda, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ya yo ubiqué ya al menos 8. Luego ubico al 5, pero el 5 es un número positivo. Por lo tanto, al ser positivo, yo desde el punto de referencia que es el 0, cuento hacia la derecha 5. 1, 2, 3, 4 y aquí estaría el número entonces, perdón, me moví, cuento de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría el número 5, ubicado. El número 3 también es un número positivo. Por lo tanto, yo ahora, ¿qué es lo que hago? Cuento desde el punto de referencia 0, 3 unidades. 1, 2, 3. Y ahí estaría el número 3 ubicado y he cumplido con la tarea en la letra A. Ubicar estos 3 números que me están dando la recta numérica. Llegamos a la letra B. El primer número a ubicar es el 6. Y el 6 es positivo, por lo tanto desde el punto de referencia 0 cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está ubicado el número 6. Observo acá el número del medio que es un menos 5, por lo tanto es un número negativo. Yo voy a utilizar el color rojo para representar las cantidades negativas y el azul para representar lo positivo. Entonces cuento 5 unidades a la izquierda para encontrar el menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5.
Y ahí ubico entonces el número negativo menos 5. Y luego debo ubicar a un positivo, al número 1. Y el 1, desde la referencia del 0, es una unidad a la derecha. Por lo tanto, acá está el 1. Perfecto. Llegamos a la letra C. En la letra C tengo el número negativo menos 3. Por lo tanto, voy a anotar un negativo desde el punto de referencia 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí está el negativo menos 3. Luego el número a ubicar sería el menos 5. Desde el punto de referencia cuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por lo tanto acá yo noto menos 5, ubicado el segundo número. Y el tercero es el 7, pero el 7 es positivo. Desde el punto de referencia 0 debo contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí he terminado ya el ejercicio C. Llegamos a la recta de la letra D, donde hay 3 números negativos, que es el menos 1, el menos 5 y el menos 2. Comienzo a ubicar el menos 1. Desde el 0, que es nuestro punto de referencia, hacia la izquierda una unidad, tengo al menos 1, ubicado al menos 1. Luego de ubicar al menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 está acá. Y por último, tengo que ubicar el número negativo menos 2. Si acá está el menos 1, aquí va a estar el menos 2. Y ahí están los 3 números ubicados en la recta numérica. Bien, vamos a seguir trabajando en la página 12, pero hemos llegado al ejercicio ya número 3. También tengo acá listo mi cuaderno para comenzar el desarrollo. Pero antes de trabajar con el número 3, señalar de que, bueno, nosotros ya vimos el ejemplo de los números enteros o los negativos y los positivos con el trabajo con las temperaturas. Y es evidente, y lo hemos visto en informes meteorológicos, que efectivamente las temperaturas bajo cero son temperaturas muy heladas y tienen un significado esos números. Lo mismo que el cero. El cero, hasta el momento nosotros lo hemos utilizado y le damos un significado asumiendo de que el cero es nada. Pero en el conjunto de los números enteros, el cero sí tiene un significado. Y el conjunto de los enteros no solamente se ve en las temperaturas. Por ejemplo, puedo tener una deuda y una deuda ya es un número negativo. En el trabajo en historia, cuando se estudia la línea del tiempo, sabemos nosotros que nuestra línea del tiempo está dividida con el antes de Cristo y después de Cristo. Y el momento del nacimiento de Cristo es considerado el año cero. Por lo tanto, ahí también hay que salir de la concepción de que el cero es cero o es nada. Porque en el caso de los números enteros, el cero, que sería el nacimiento de Cristo, tiene un significado que significa una ubicación en el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. No es que signifique nada, sino que en ese momento de la humanidad nació Jesucristo. Entonces, ese tipo de detalles tenemos que ir entendiendo y descubriendo nuevos conceptos donde participan los números negativos y positivos. Yo acá también tengo preparado una representación, que acá tenemos otro nuevo concepto donde participan o interactúan los números negativos y positivos. Y un concepto acá importante que yo debiera rescatar es que acá una línea de referencia de nuestra geografía es el mar. El mar es línea de referencia y ahí se utiliza para medir. ¿Medir qué cosa? La altura de una montaña, la altura de un edificio, la altura de una casa, la altura de un cerro. Toda esa altura se considera desde el nivel del mar. El nivel del mar también tiene un significado o una utilización con números naturales. Porque el nivel del mar asumimos de que estamos en el nivel cero. No significa de que no haya nada. Significa de que el cero está ocupando ahora una referencia para todos nosotros. El nivel del mar es el nivel cero. De ahí hacia arriba serían números positivos, por lo tanto acá esta ave está volando sobre el nivel del mar. ¿A cuántos metros de altitud? A 4 metros.
Y cuando yo quiero representar algo que está en las profundidades, una fosa marina, un submarino o un pescado, también se toma como referencia el nivel del mar y se mide hasta qué profundidad en este caso está este pescado. Y este pescado, no es pescado, perdón, este pez aún no está siendo pescado, así que un pez. Este pez se encuentra a una profundidad de 4 metros, o podría decir está a 4 metros bajo el nivel del mar, que es su profundidad. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, a diferencia de la temperatura o de una deuda o de los años antes de Cristo, después de Cristo, donde los números enteros también tienen una participación. Entonces, explicado esto de los ambientes o los lugares donde uno aplica los números enteros, los negativos y los positivos, tengo que desarrollar la siguiente actividad. En los siguientes ejemplos, asocia cada afirmación con el número entero que lo represente. Por ejemplo, tengo un saldo a favor de 35.000 pesos. Por lo tanto, el número que lo representa es el 35 positivo. En cambio acá, la temperatura es de 4 grados bajo cero. Cuando me hablan de que la temperatura está bajo cero, estamos hablando de un número negativo, menos 4. Entonces yo tengo que simplemente recoger o determinar un número, o positivo o negativo, de acuerdo al contexto del ejercicio. Entonces aquí vamos a ir ahora trabajando. Voy a ir destacando la letra en la que vamos nosotros resolviendo. Entonces estamos en el ejercicio número 3. Yo ya tengo acá los espacios para dar la respuesta en mi cuaderno. En la letra A dice: la temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. Como estoy hablando de una temperatura bajo cero, que estoy diciendo yo que es un número negativo. ¿Y cómo se representa ese número negativo? Menos 2. Ahí está la respuesta. Llegamos ahora a la letra B. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Y cuando hablábamos sobre el nivel del mar era un número positivo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? Simplemente 800. Llegamos a la letra C. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. Y ya habíamos hablado que si estoy bajo el nivel del mar es una profundidad. Y por lo tanto eso se representa con un número negativo. Entonces acá yo digo menos 20. En la letra D, estamos justo en el nivel del mar. Y el nivel del mar, ya habíamos acá anotado nosotros que el nivel del mar era el nivel 0. Por lo tanto, en la letra D, el 0. En la letra E, Julián tiene una deuda de 5.000 pesos. Entonces, ¿cómo se anotan unas deudas? Con números negativos. Menos 5.000. Y por último, el ejercicio F. El avión está volando a 9.500 metros de altura. Por lo tanto, acá yo lo señalo con un número positivo, 9.500. Vamos ahora a seguir trabajando en la misma página 12, pero ahora en el ejercicio 4. ¿Qué nos dicen acá? El dibujo muestra un esquema de las principales alturas, los montes, y las principales profundidades, las fosas del mundo. Entonces acá tenemos Ojos del Salado, 6.893 metros. Fosa de Tonga, 10.882 metros. K2, 8.611 metros. Fosas de las Marianas, 11.000 metros. Y el Everest, 8.848 metros. Frente a esta representación vienen 4 preguntas, A, B, C y D. La letra A dice así: ¿qué significa o qué signo asignarías a la altura de los montes? Los montes, si yo me doy cuenta acá, están sobre el nivel del mar. Por lo tanto, todo lo que está sobre el nivel del mar, como se representaba, con un número o con un signo positivos. Entonces, la altura de los montes se representan con números positivos.
Pero ahí viene una nueva pregunta. ¿Y la profundidad de las fosas? Entonces, la profundidad de las fosas se representan con números negativos. Y bien, acá voy a tener que hacerme acá un espacio. Ahí voy a mover las próximas alternativas para poder responder la última pregunta. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué acá estamos utilizando que para las alturas se representan con números positivos y que en el caso de las fosas se representan con números negativos? Entonces, ¿por qué utilizamos números positivos para los montes y por qué utilizamos números negativos para las fosas? Porque las montañas están sobre el nivel del mar y las fosas se encuentran bajo el nivel del mar. Perfecto, ahí están entonces las dos respuestas, o las tres respuestas, mejor dicho, al ejercicio que nos habían planteado. Entonces vamos ahora nosotros con la letra B. Dice, ¿cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia o el origen de esta situación? Entonces, nosotros ya hemos comprendido, yo ya expliqué acá en el ejercicio anterior, que el principio que separa los niveles positivos de los negativos es el nivel cero, o la referencia es el nivel del mar. Entonces, letra B. Vamos a escribir entonces el punto de referencia es el nivel del mar. Letra C. Representa las alturas y profundidades como números enteros. Entonces representa las alturas y profundidades como números enteros. Entonces yo ahora voy a ir escribiendo acá. ¿Qué tenemos? Tenemos Ojos del Salado. Tenemos Fosa Tonga. Tenemos el monte K2. Tenemos Fosas Marianas. Y por último tenemos la montaña Everest. Y ahora nosotros vamos a señalar los Ojos del Salado al estar sobre el nivel del mar. Digo entonces que es un número positivo. 6.893. La Fosa Tonga está bajo el nivel del mar, por lo tanto se representa con un número negativo, menos 10.882. La montaña K2 está sobre el nivel del mar, por lo tanto un número positivo, 8.611. Llegamos a las Fosas Marianas, que están bajo el nivel del mar, por lo tanto se representa con un número negativo. Estas tendrían una profundidad de menos 11.000. Y por último, llegamos al Everest, que es una montaña, la más alta del planeta, que tiene 8.848 metros. Y eso es
positivo, 8.848. Y ahí hemos dado respuesta a la letra C. Y llegamos por último acá a la letra D. Y la letra D la vamos a ubicar por acá y vamos a leer. Letra D. Si recorrieras linealmente desde el fondo de las fosas de las Marinas hasta la cima del Everest, o sea, desde aquí abajo, que me están pidiendo que desde aquí, de las fosas marinas, ¿cuántos metros recorrería? O sea, desde la fosa, si yo comenzara a subir hasta llegar a la cumbre más alta del Everest, es lo que me están pidiendo. ¿Cuántos metros recorrería? Entonces, yo sé que aquí está el nivel 0. La distancia desde el nivel 0 a las fosas marinas, la distancia de profundidad, son 11.000 metros de distancia. La distancia desde el nivel del mar hasta la cumbre del Everest son 8.848. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para determinar la distancia total? Sumar. ¿A quién tengo que sumar? Tengo que sumar a los 8.848 más los 11.000 metros de profundidad de las fosas. Y así yo determino la distancia completa desde el fondo hasta la cumbre, hasta la punta de la cúspide del Everest. Entonces sumamos 8 más 0, 8, 4 más 0, 4, 8 más 0, 8, 8 más 1, 9 y 1 más 0, 1. Por lo tanto, la primera pregunta, que era ¿cuántos metros? Vamos a corregir acá. ¿Cuántos metros recorrería? Entonces la primera respuesta sería: se recorrería 19.848 metros. Y luego viene una siguiente pregunta. Y desde la cima del ojo del Salado, y desde la cima del ojo del Salado hasta lo más profundo de la fosa de Tonga. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí ahora? Que determine la distancia desde la cima del ojo del Salado hasta las profundidades de la fosa de Tonga. O sea, esa es la distancia que vamos a medir. Pero ¿qué voy a considerar yo? Que aquí está el nivel 0. Entonces la profundidad hasta la fosa es de 10.882. Y desde el nivel del mar hasta la cumbre de los ojos del Salado son 6.893. Nuevamente el mismo ejercicio que voy a hacer acá. Voy a borrar ya este cálculo, ya mis operatorias acá en el rinconcito, y voy a anotar. ¿A quién voy a sumar? Voy a sumar a los 6.893 metros, que es la altura de los ojos del Salado. Y ahora voy a considerar desde el nivel del mar hasta la profundidad los 10.882 y lo voy a sumar. Y tengo 3 más 2, 5, 9 más 8, 17, 8 más 8, 16 y la reserva 17, 6 más 0 es 6, más la reserva de 1 es 7 y el 1 más 0 es 1. Por lo tanto, la distancia que hay desde la cumbre hasta la profundidad de la fosa de Tonga hay un total de 17.775. Esa es la distancia desde la cúspide de los ojos del Salado hasta la profundidad de la fosa de Tonga. Por lo tanto, la próxima respuesta sería: se recorrería 17.775
775 metros. Bien, hemos llegado al ejercicio número 5 de la página 13 y el ejercicio 5 dice lo siguiente. Escribe una situación relacionada con cada imagen utilizando los números que la acompañan. Luego comparen la respuesta en pareja. Bueno, esa parte del ejercicio no la vamos a poder hacer, pero sí podemos observar entonces acá en la letra A que se ven una serie de billetes y dos cifras, 25.000 y 12.500 negativos. Entonces yo tengo que inventar una situación donde esos valores interactúen de acuerdo a la imagen. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Por ejemplo, tengo un ahorro en el banco de 25.000 pesos. Y a Javier le debo 12.500. Perfecto, entonces aquí yo ya tengo una situación planteada donde el número 25.000 es positivo. Por lo tanto, acá ocupo el concepto de ahorro en el banco para hablar de 25.000 pesos a mi favor, un saldo positivo. Y después señalo que a Javier le debo, tengo una deuda. Y como es una deuda, estoy asumiendo que esos 12.500 son el número negativo. Acá en la letra B tenemos un ave que está acá sobre el nivel del mar, la botella que está flotando y un pez que se alcanza a ver ahí medio borroso. Y tengo el número menos 20 y 140. ¿Qué puedo decir yo entonces en este ejercicio? Que voy a decir que hay un pez, hay un pez que se encuentra a 20 metros de profundidad. Y un ave que está a 140 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí en este ejercicio yo también puedo destacar las palabras claves que me dan a entender de que esos 20 metros son de profundidad, o sea, bajo el nivel del mar o un número negativo. Y el ave que estamos viendo acá está a 140 metros, pero sobre el nivel del mar. O sea, esos 140 metros serían un número positivo. Y llegamos finalmente a la tercera imagen, a la ilustración acá donde se ve una máquina sacando piedra, seguramente un proceso minero, y tengo 200 metros negativo y 80 metros negativos. Entonces aquí yo podría inventar una situación con respecto a estas cantidades. ¿Y qué podría señalar? Vamos a decir, aquí podríamos inventar y todos podríamos tener respuestas distintas. ¿Qué voy a decir con respecto a esto? Las máquinas en los procesos mineros pueden descender o bajar hasta los 200 metros de profundidad. Voy a corregir acá. De profundidad. Y las personas a pie
solo lo pueden hacer hasta los 80 metros de profundidad. Bien, entonces acá la palabra clave para entender de que estoy hablando de 200 negativos y 80 negativos es la palabra profundidad. Entonces estamos diciendo que las maquinarias pueden llegar hasta los 200 metros de profundidad, o sea, un número negativo, y que las personas a pie solo lo pueden hacer hasta los 80 metros de profundidad. Bien, aún estando en la página 13, hemos llegado ya al ejercicio número 6. Yo tengo esta tabla anotada para comenzar a trabajar. Y dice, en tu cuaderno determina si cada saldo mensual es positivo o negativo, anteponiendo el signo más o menos cuando corresponda. Entonces aquí yo voy a ir anotando y vamos a ir destacando la información para poder responder. Acá tengo valores o saldos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y aquí me entregan algunas pistas para poder determinar si son negativos o positivos. Entonces me dicen, en el mes de enero la cuenta estaba con un saldo a favor. Entonces, ¿qué significa tener un saldo a favor? Significa un número positivo. Por lo tanto, el saldo de enero va a ser positivo. Durante 3 meses seguidos la cuenta quedó con saldo en contra. Y aquí yo sé que tengo 3 meses seguidos con un saldo en contra, que sería acá. Pero esos 3 meses pueden ser febrero, marzo, abril, pueden ser marzo, abril y mayo, puede ser abril, mayo y junio. Eso todavía no está tan claro ahí con esa pista. Pero voy siguiendo leyendo. En junio, a pesar de no tener mucho dinero, la cuenta terminó con un saldo a favor. Entonces aquí ya tengo otra pista de que en junio el saldo era a favor. El cuarto dato. Gracias a un depósito, en febrero quedé con un saldo a favor. En febrero quedé con un saldo a favor. Entonces, aquí me está quedando, vamos a corregir acá con rojo, me está quedando acá que tengo el mes de marzo, abril y mayo. Entonces, ¿qué está pasando durante estos 3 meses? Debieran ser los 3 meses seguidos donde quedó con un saldo en contra. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra tabla? Vamos a anotar donde tengo saldo positivo con azul al mes de enero y señalando con el signo más. Entonces, ¿qué meses resultaron con saldo positivo? Más en el mes de enero. ¿Cuánto fue el saldo positivo? 15.000. ¿Dónde hay otro saldo positivo en febrero? Más 25.000. ¿Dónde hay otro saldo positivo en junio? Aunque es pequeño el monto, el saldo positivo es de 2.000. En cambio, en los 3 meses consecutivos donde hay un saldo en contra, tenemos a marzo, abril y a mayo. En marzo tenemos el negativo de menos 10.000. Tenemos el mes de abril con menos 5.000. Y tenemos el mes de mayo con menos 12.500. Entonces ya está terminado nuestro ejercicio número 6. Bien. Ya chiquillos, esa es la explicación y el objetivo de la clase del día de hoy, que era entender a este contexto de los números negativos y positivos, donde se aplica, donde se usa, y yo acá ya tengo preparado su cuadernillo de ejercicios. Este es el libro donde ustedes pueden practicar lo que nosotros vayamos aprendiendo clase a clase. Entonces nosotros el día de hoy hemos trabajado con la clase número 1, que sería esta. Los números enteros. Y para trabajar y recordar y reforzar lo que hemos aprendido en esta clase, viene una página, que es la número 6, para que ustedes desarrollen y pongan en práctica lo aprendido. En la número 1 aparecen unos termómetros que ustedes tienen que indicar la temperatura ahí señalada. Luego viene una sección de verdadero y falso,
qué tipo de números son, si son enteros, naturales, decimales, fracciones. Tengo que decir si es verdadero o si es falso. Luego relaciona cada situación con un número entero. Por ejemplo, acá me hablan de una pérdida de 23.000. Eso va a ser negativo o positivo. Se coloca el número con su respectivo signo. Finalmente acá, terminando ya, tengo el ejercicio 4. Completar con los símbolos mayor que o el símbolo menor que según corresponda. Por ejemplo, entre menos 19 y el 19 hay uno que es mayor y siempre va a ser mayor el positivo. Por lo tanto, la simbología en este caso que yo debo ocupar es la boca abierta para el número mayor, o sea, 19. Y eso lo siguen haciendo con el resto de los ejercicios. Y el último, que sería el número 5, escribe los números enteros que cumplan con la condición. Entonces, me están diciendo que yo debo señalar a todos los números que están en el medio. ¿Entre qué números? Entre el menos 7 y el 4. Entonces, además K no es positivo. Entonces, ¿qué valores puede tener K? Entonces yo acá hago una recta numérica, les recomiendo que lo hagan en su cuaderno, anoten del número menos 7 al número 4 en orden y después vean cuál de todos ellos no es positivo y ustedes van a señalizar todos los ejercicios acá. Acá lo mismo, tengo un rango del 6 al 10 y tengo que encontrar los valores que están en el medio, que serían los valores de C. Pero ¿qué condiciones tiene C? Que es un número par. Entonces yo hago mi recta numérica que abarque del 6 al 10 y veo los números que quedan entre el 6 y el 10 y que son pares. Y esos son los números que yo debo anotar acá en la respuesta. Bien chicos, esta es la tarea adicional con respecto a la clase que acabamos de desarrollar y terminar, así que espero que no tengan mayores dificultades. Les recuerdo que tienen disponible el canal de Instagram, de YouTube, el WhatsApp o mi correo electrónico para aclarar dudas, para que les revise algún trabajo, si tienen alguna inquietud. Pero lo importante es que estén trabajando, lo importante es que se queden en sus casas, lo importante es que se cuiden y que tratemos de aprender en la medida que podamos, aunque sea poquitito, pero estar trabajando. Así que un abrazo grande, a cuidarse, a estar estudiando y saludos en la casa. Un abrazo grande, chau chau.